Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. Les saluda a su hermano Manuel de Panamá para el mundo. Hoy 21 de mayo quiero compartirle algo muy lindo que está en la enseñanza del buen samaritano. Para ello vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, y veamos verso a verso. Vamos a ver una de las grandes joyas que Jesucristo nos dejó. Observemos. Versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Observe, el que le hizo la pregunta a Jesús fue un intérprete de la ley. No era cualquier persona. ¿Sabe lo que es un intérprete de la ley? Alguien que se conocía la Torá. O sea, que se conocía toda la ley de Dios. Nadie le echaba cuento a los intérpretes de la ley. Y él fue el que le hizo la pregunta. Porque este intérprete sabía lo que la ley decía para entrar a la vida eterna. Observemos el versículo 26. Jesús le dijo, o sea, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Jesús le dice, ¿qué está en la ley? Porque Jesús sabía que este hombre conocía la ley. Por eso que Jesús le dice, bueno, tú sabes lo que está en la ley. Dice el verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Sacó la enciclopedia. O sea que no era cualquier persona al que le estaba respondiendo a Jesucristo. Era un hombre letrado en la palabra. Y observe, si usted observa, él dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hizo un resumen de los mandamientos. Recordemos que los tres primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos van dirigidamente con Dios. Los otros 6 restantes, él los resumió de esta manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba clarito que los 6 mandamientos restantes tenían que ver con el prójimo y los 4 primeros con Dios. Observemos el versículo 28. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le dijo, hey, te felicito, qué bueno, qué conocimiento de la palabra. Y así vemos mucho hoy, que conocemos mucha Biblia, mucha palabra de Dios. Pero ahora viene el génesis del asunto en el cual estamos tratando sobre el samaritano. Dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahí está el problema. Hoy día vivimos el evangelio aquí, de palabra, de boquita, pero no lo vivimos. Se sabía bien la palabra de Dios, y así hay muchos cristianos hoy día, muchos creyentes, se saben la palabra de Dios y te la citan al revés y al derecho y de toda clase, pero no practican lo que hablan. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy a nivel mundial. Seguimos leyendo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Pareciera que este hombre, si usted observa, viene de Jerusalén. A mi entender, la Biblia no describe si era judío, si era samaritano o si era. Pero si venía de Jerusalén hacia Jericó, puede ser que no era judío y puede ser que era judío. Pero pongamos que era judío. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo creo que el mensaje que Jesús estaba tratando era a Israel, a la casa de Israel. Y dice, bendito sea el nombre del Señor. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino, viéndole pasó de largo. Aquí quiero representar, bendito sea el nombre del Señor, al sacerdote, aleluya, como los pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí subrayo, y ahora usted va a entender por qué, los pastores. Y dice el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Quiero comparar aquí a la levita con los creyentes de la iglesia hoy. Sabemos que el sacerdote
pertenecía a la tribu de Leví, era lo que practicaban el sacerdocio, los levitas eran los hermanos que ministraban y hacían el trabajo. Por aquí el sacerdote es un pastor, o apóstol como se llama hoy día. Y los levitas son los creyentes, los cristianos, o sea, nosotros. Sigo leyendo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole y fue movido a misericordia. El samaritano aquí, voy a ponerle que es una persona incrédula, una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo. Y usted me dirá, ¿por qué usted dice eso, varón? Porque es la realidad de lo que está viviendo el mundo hoy día con el COVID-19. Y vamos a seguir. Dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús habló sobre la misericordia. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esas fueron palabras de Jesús textualmente en el Sermón del Monte. Santiago dice que la misericordia triunfa en el día del juicio. Jesús habló, muéstrame lo que es misericordia. Y misericordia quiero. Le dijo a Saúl, no quiero sacrificio. Es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. En términos general, la misericordia es un acto divino, un acto de compasión. Y la misericordia es lo que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros. Observa, este hombre que no era judío, que no era pastor, que no era cristiano, tuvo misericordia. Hoy día yo veo que la gente que no conoce del Señor tiene más misericordia que los propios que decimos estudiar la Biblia y conocerla al revés y al derecho. Quiero seguir, porque el tiempo se me acaba. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hoy día la iglesia y los hombres de Dios, cada quien por su lado. Yo nada más veo por mí, allá ellos, ¿quién los manda a pecar? ¿Quién los manda a no orar, no ayudar cuando había que ayunar y orar? Una vez más los inconversos nos están dando lección. Gente que no conoce de Dios se está despojando de sus bienes para compartir con aquellos que no tienen. Hoy día los cristianos nos hemos puesto tan duros que creemos que si damos una libra de arroz se nos acaba toda. Que si damos un poquito de azúcar se nos acaba el endulzamiento del café. Bueno, yo no tomo café, bendito sea el Señor. Que si damos un poquitito de frijoles se me acaba el frijol para mañana. Que si damos un poquito de leche no tengo para mañana. Y ustedes lo ven que dicen, Dios proveerá, Dios proveerá. No seamos hipócritas, hermanos. Siervos de Dios y hermanos de la fe, no seamos hipócritas. Que el que regala un poquito a tu hermano de la fe no te va a hacer ni más rico ni más pobre. Hoy día los inconversos nos están dando una gran lección. Hablamos de la corrupción de las autoridades de los políticos, pero no guardamos la palabra. Sigo leyendo. Y echando el aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Escúcheme, escúcheme. Este inconverso lo montó en su carro. Hoy día los cristianos, yo no debo que nadie se suba a mi carro porque se va a infectar del COVID-19. Y si no tuviera el COVID-19 también, yo no voy a llevar a nadie en mi carro porque me lo van a ensuciar. El mismo que te lo dio también te lo puede quitar. Y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. Para mí el mesón hoy es la iglesia. Un inconverso llevando a otro a la casa de Dios. Y cuidó de él. ¿Qué hace hoy día la iglesia?
Cuando una persona en mal estado llega al templo, lo despreciamos. Si huele hediondo, peor. Si es un indígena, peor. Si tiene apariencia de que no tiene plata, no, aquí no queremos así. No han leído la carta de Santiago. No la han leído. No tienes que ponerte aquí para pasar por encima tuyo. El desprecio. Pero dice que él cuidó de él. ¿Sabe por qué este hombre inconverso cuidó de él? Porque él sabe cómo es el comportamiento de los cristianos en la iglesia y aún de los pastores, que hoy día se han vuelto mercaderes del templo y se han olvidado del amor, la misericordia y el perdón. Por eso él mismo lo cuidó. Porque cuando la gente inconversa llega a la casa de Dios, los primeros que los echamos somos los pastores y los cristianos, porque no medimos nuestras palabras y venimos con ese mensaje. Esos mundanos, esos diabólicos, esa gente con tatuajes se van para el infierno, esas mujeres vestidas con pantalones calientes. Díganselo a una que tiene 20 y 30 años y 5 y 10, 20 años metida en la iglesia, pero esa mujercita, esa joven que llega al templo, ese jovencito que llega al templo con corte raro y con peinado raro y con vestimenta raro, va al templo porque necesita de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos de practicar la Biblia de lectura, pongámosla por obra y aprendamos lo que el Señor nos trató de enseñar. Al otro día al partir sacó 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo. El denario simbolizaba un día de trabajo y sacó 2 días de trabajo. Pero no solo eso. Mi alma alaba la gloria del Señor. Se los dio al mesonero. ¿A quién se lo dio? Al pastor. Agarra, varón, para que no diga que el hombre es una carga para ti. Sigo leyendo. Esto es más profundo, pero no tengo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Casi seguro que si es un pastor codicioso y ambicioso al dinero, estoy casi seguro que le saca una factura. No, él gastó 20 denarios más, 20 días de trabajo. Pero un hombre de Dios dice, no te preocupes, varón, ya es suficiente. Sigo leyendo. Quiero que vea algo importante aquí. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de cuyo mano ladrones? Ahí respondió, porque así somos. Para responder a la luz de la Biblia somos buenos, pero para practicar ese es el problema. Le digo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús no nos dijo, estudia Biblia, lee Biblia, llénate de palabra y de la ley. No, practícala. Practica la palabra. Pero ahora quiero ir más a profundidad antes de irme en este corto video. Usted sabe que el buen samaritano, a profundidad, ¿sabe a quién representa? A Jesús. Y mire, pero un samaritano que iba de camino, Jesús además vino de camino, vino cerca de él vendándolo. Jesús vino a vendar a los quebrados, a los enfermos, y fue movido a misericordia. Vino cerca de él vendándole y fue movido a misericordia. Eso fue lo que Jesús tuvo con nosotros, misericordia. Y acercándose vendó su herida. Eso es lo que Jesús hace todos los días con nosotros, venda nuestras heridas. Echando aceite y vino, y eso fue lo que el Señor vino a darnos, su Espíritu Santo, su presencia. Y moviéndolo y poniéndolo en su cabalgadura. Eso es lo que vino del Señor. Venía a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y lo llevó al mesón. ¿Y dónde lo llevó? A la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Lo cuidó de él. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y otro día sacó 2 denarios y le dio al mesero. ¿Sabe qué significa otro día? Al otro día partió, sacó 2 denarios. ¿Sabe qué significa? Escuche que Jesucristo pagó nuestra deuda hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y dice, y lo dio al mesero. ¿A quién? Al pastor. Le dijo, cuídame esa oveja. Que allá esos que dicen que son sumos y levitas no lo hicieron. Hazlo tú, pastor. Y dice la palabra del Señor. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. O sea, que el Señor, pastor, escúchame, iglesia, escúchame, todo lo que tú hagas con el prójimo, el Señor te lo pagará. El Señor no le debe nada a nadie. El Señor es bueno. Saquemos ese corazón duro.
Esa mezquindad de que si yo hoy me quedo sin nada, olvídate de eso. El Señor te lo pagará, dice. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todo lo que tú hagas por el prójimo, pastor, hermano, el Señor no lo va a pagar. ¿Quién puede esto te hizo el prójimo? Aquí hizo el Señor la comparación. El ladrón somos los pecadores. Y le dijo el hombre, el que hizo misericordia. ¿Quién de los tres? ¿El sacerdote levita? Refiriéndose al judío. Ninguno. Él le dijo, yo soy ese samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Jesús predicó con el ejemplo. Hoy, seamos buenos samaritanos. Hay gente que necesita tu ayuda y tú puedes ayudarlo. No vas a perder nada con sacar algo y compartir. Porque lo poquito que le eres fiel, es lo mucho el Señor te pondrá. Dios te bendiga. Cristo te ama.